Amigos y amigas, bienvenidos a los videotutoriales del curso de AutoCAD avanzado de Belsa Group. Soy Edgar Velázquez Herrera, instructor CAD. En esta oportunidad vamos a ver la parte de introducción, interfaz y sistema de coordenadas en el AutoCAD 3D. Para lo cual vamos a primero repasar el temario del curso. Como ustedes habrán podido seguirnos desde el inicio, tenemos el AutoCAD básico, AutoCAD intermedio y ahora llegamos al AutoCAD avanzado. El objetivo de este curso es hacer modelamiento basado en los planos trazados en 2D, para lo cual tenemos aquí el objetivo del curso. Primero, comprender de qué manera se trabaja el modelamiento, qué elementos participan y qué herramientas se utiliza en el AutoCAD, para luego diseñar objetos en 3D a nivel de sólidos, trabajar también con mallas y superficies, incluido objetos de tipo alámbrico. Es decir, debemos dominar el modelado con los objetos que utilice el AutoCAD sólidos, mallas y superficies a nivel de 3D, como también al final debemos de acercar ese objeto diseñado o modelado a que sea lo más real posible, con el tema de fotorrealismo o llamado render, en la cual haremos uso de materiales, luces y cámaras. Bien, todo esto debemos lograr a lo largo del curso de AutoCAD avanzado, la cual estamos iniciando ahora. Durante el desarrollo del curso vamos a pasar por diversos temas, teniendo como primero la introducción en 3D, sistema de vistas, tipo de objetos, sistema de coordenadas. Lo mismo trabajaremos en la sesión 2 sólidos y así sucesivamente. Trabajaremos diversos comandos entre sólidos, mallas y superficies para al final llegar al fotorrealismo o render y dejar el objeto lo más realista posible. Bien, enseguida entonces vamos a trabajar con la sesión 1, la parte de introducción 3D. El AutoCAD es un software genérico orientado al trabajo de planos. Inclusive se puede trabajar modelamiento a partir de esos planos. Para lo cual, usted lo primero que va a hacer será el plano en 2D, a partir del cual podrá trabajar el modelado y dejar lo más realista posible. A manera de ejemplo podemos mostrar aquí, por ejemplo, un mueble trabajado a nivel de sólidos, es decir, se acaba de trabajar diversas piezas del objeto para al final ensamblarlo y dejar tal como se muestra lo más realista posible a la hora de trabajar en AutoCAD 3D. O también podemos trabajar, por ejemplo, una vivienda. Igual lo primero que vamos a hacer será el plano en 2D para luego trabajar todos los accesorios que tiene esta vivienda y enseguida aplicar los materiales tal como se muestra en esta imagen y dejar lo más realista posible con la herramienta render. Por aquí aparece otro ejemplo, igual el diseño de una vivienda. Como usted podrá notar, tenemos el uso de materiales. A nivel de techo es muy diferente a nivel de las paredes, a nivel de los pisos. Acá puede observar también los accesorios de cada ambiente, que es muy diferente, de diversos colores, la cual queda bastante realista posible, tal como si fuera una fotografía. Y la peculiaridad de esta imagen es que tiene cortes. Nosotros podemos observar la parte interior de dicho plano. Entonces, siempre usted empezará trabajando en 2D con el plano respectivo, a partir del cual podremos hacer el modelamiento y aplicando fotorrealismo o render podemos dejar lo más realista posible dicho modelado. Aquí tendría el modelado en otra área, en este caso en la mecánica. Como usted podrá notar, existen diversas piezas mecánicas ensambladas, pero se podrá ver los detalles de cómo están sido ensambladas. Lo mismo que sucede con las tuercas, lo mismo que sucede con el engranaje y con otros elementos más. Este tipo de objetos debe usted de diseñar al finalizar el curso de AutoCAD avanzado, para la cual entonces vamos a recurrir a lo que es la sesión 1 en la parte teórica.
Bien, aquí tenemos la sesión 1. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el AutoCAD tal como nosotros sabemos hacerlo. Nos vamos a trasladar a este entorno, la cual ya hemos venido trabajando durante el AutoCAD básico y el AutoCAD intermedio. Enseguida vamos a tomar lo que dice el manual. Vamos a empezar un nuevo espacio de trabajo mediante el uso de una plantilla propiamente para trabajo en 3D, la cual es ACAD 3D, que es para sistema imperial, pies y pulgadas, y ACADIZO 3D para lo que consiste sistema métrico, centímetros, milímetros y otras unidades más. Entonces vamos a proceder a trabajar. Estamos en el AutoCAD. Esta es una herramienta de 2 dimensiones. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de AutoCAD y ponemos nuevo. Enseguida nos muestra la ventana que nos permite seleccionar las plantillas. Aquí podrá observar ACAD 3D y ACADIZO 3D. Ubicamos nosotros ACADIZO 3D, abrimos dicha plantilla y usted podrá observar un espacio de trabajo con 3 ejes, X, Y y Z. Bien, para luego ver las herramientas propias del entorno de 3D, nosotros nos acercamos aquí donde nos permite cambiar el espacio de trabajo. Usted tiene 2 opciones, 3D básico y modelamiento 3D. Es decir, la parte de modelamiento es mucho más completo que el caso anterior. Nosotros vamos a iniciar con 3D modelamiento. En ese momento cargará las herramientas propias para el modelado a partir de un plano 2D. Como usted podrá observar, ahora existe diversas herramientas muy diferentes a lo que hemos trabajado en el AutoCAD 2D. Como también podrá cambiar este mismo espacio de trabajo a partir de la parte inferior. Fíjate, aquí observa un engranaje en la cual también le sale la lista de los entornos de trabajo. Igual ubiquemos 3D modelamiento. Bien, a partir de esto podemos ir trabajando. En este nuevo entorno lo único que ha cambiado es la apariencia del espacio de trabajo. Esto de color negro con los sistemas de coordenadas que es X, Y, Z. Ha cambiado también esta cinta de opciones o estas fichas que ahora aparecen nuevos como sólidos, surface, mesh, que son mallas. Aparece por ejemplo uno nuevo que dice render para renderizados. Y cada uno de ellos tiene grupos muy diferentes. Acá dice modelamientos, acá dice mallas, ediciones, coordenadas, es decir, aparece nuevos grupos de trabajo, la cual iremos aprendiendo en este caso en el curso de AutoCAD avanzado. Nosotros, para ir viendo las diversas partes, en este caso el AutoCAD, podemos observar aquí también, por ejemplo, un cubo de opciones. Podemos observar acá una barra de navegación. Empecemos entonces trabajando por vista y configurando nuestro espacio de trabajo. Por aquí encontraremos interfaces de usuario y vamos a encontrar cubos de vista, la cual me permite activar y desactivar, es decir, lo oculto y lo muestro. También puedo trabajar barras de navegación, o inclusive puede trabajar con estas opciones de aquí que nos muestra primero, en este caso, las vistas de un objeto. Segundo, los estilos de visualización, la forma de ver al objeto. Pero en esta parte usted encontrará View Cube, que es el cubo de vistas, la cual oculta y muestra tal como hicimos en el caso anterior. De igual manera, la barra de navegación puede ser ocultada o bien mostrada desde esta parte, e inclusive la forma de navegar con Steering Wheels, la cual es una pequeña herramienta que nos permite mostrar diversos comandos en forma dinámica. Lo vamos a cerrar. Para ver los otros elementos, la forma de cómo trabaja el AutoCAD 3D, vamos a abrir un archivo referencial, la cual usted va a tener acceso en los recursos que le vamos a alcanzar. Aquí tenemos una silla ya diseñada. Lo que vamos a ver ahora es la forma de cómo se puede trabajar con estos objetos. El AutoCAD 3D trabaja con 3 dimensiones.
X, que es normalmente la longitud, Y, que es normalmente la profundidad o conocido también como ancho, y Z es la dimensión de la altura. Y usted podrá observar en esa misma relación este objeto. Ahora, estas tres dimensiones generan diversos planos. El plano, por ejemplo, XZ, que es esta parte de acá, el plano YZ y el plano XY, ¿no? Son planos generados por cada una de estas dimensiones. Basado en esos planos, a este objeto 3D yo puedo observar de diversas partes, en la cual es conocida normalmente como vistas. Usted va a tener acceso al manejo de vistas, por ejemplo, de esta parte View, y aquí tenemos manejo de vistas, en la cual vamos a trabajar vista superior, vista de planta, vista del lado izquierdo, vista del lado derecho, de la parte frontal, de atrás, y vistas desde las esquinas, es decir, a partir de 45 grados de cada una de las dimensiones. Vayamos, por ejemplo, vista en planta. Entonces esto sería la forma de cómo se muestra el objeto, observando desde la parte superior. Observamos de la parte inferior bottom, como usted podrá notar se ve de la parte inferior las patas. Mirando desde el lado izquierdo, esto sería la silla, fíjate en el plano es muy diferente. Podemos observar desde la derecha, ubicamos acá y el objeto ha girado. Podemos observar también al objeto desde una esquina, en este caso sur-oeste, fíjate, esa es la forma. Podemos observar sureste. Bien, esto sería la forma de cómo observamos un objeto en tres dimensiones. Los objetos en 3D están manejados por vistas, la cual podemos repasar aquí en la parte teórica. Dice sistema de vistas. Imaginemos que tenemos este automóvil diseñado en AutoCAD. La podemos observar de diversas maneras. Vista top desde la parte superior, en la cual se observa de esta manera. Nos indica en la imagen cuál es la parte superior, fíjense ustedes. Podemos observar también desde la parte frontal, en este caso sería vista front, fíjense la manera en que va a salir el diseño. O también podemos observar desde los costados, en este caso desde el lado derecho, y la forma de cómo me saldría el automóvil. Es decir, cuando usted trabaja en AutoCAD, estas tres dimensiones generan tres planos o mucho más, y de esos planos usted puede observar a dicho objeto. Aquí tenemos otra imagen similar también, es un sólido en la que me permite ver vista superior, es esta parte de acá, observando de la parte superior, y la que saldría de esta manera. Estas líneas entrecortadas simbolizan las proyecciones del agujero, es decir, me indica que este agujero traspasa todo el objeto. Luego puedo observar desde el lado frontal, me dice desde este lado, vista frontal, la forma en que cómo se observaría el objeto, y vista lateral derecha desde este lado. Si nosotros ubicáramos con los planos, la vista frontal sería X, en este caso con Z, que es el eje que está hacia arriba. La vista derecha sería Y con Z, ¿no? Y la vista superior sería sinónimo de planta, es decir, el plano XY, ¿no? X para este lado y Y para la parte del, en este caso, el ancho. Bien, entonces los objetos en 3D se manejan basado en vistas para que usted pueda observar con mejor detalle. Vamos a pasar ahora a trabajar un poco lo que es la visualización, la forma de cómo se va a manipular en 3D los objetos, para lo cual vamos a tener acceso a estas herramientas de este lado, inclusive de la parte superior. Aquí tenemos el cubo de vistas que podemos manejar muy bien. Fíjate, acá está el este, sur, el este, oeste, norte, sur, ¿no? Bien, acá está todo el manejo de las vistas. Me dice acá, por ejemplo, la vista de atrás. Podemos ir acá la vista frontal,
quiero la vista el top, por ejemplo, derecho. Usted puede ir cambiando qué vista necesita del objeto, o bien sencillamente puede observar mediante las esquinas. Me voy por este lado y usted va a observar el objeto diferente. En caso que usted un poco que ha confundido la forma de cómo está observando el objeto, bastará en este caso con ubicarnos, por ejemplo, en esta parte y decirle, digamos, sureste, y automáticamente gira todo el sistema y se ubica tal como estaba el objeto a un inicio. Basado en esto, usted puede tomar acá las vistas isométricas. Sureste sería de esta esquina, suroeste sería de la otra esquina, es decir, de este lado, noreste sería desde esta esquina, y así sucesivamente usted puede ir observando el objeto desde diversos ángulos. Vamos a ver, por ejemplo, la vista sureste, ahí está, la vista desde izquierda en otro sentido, ¿no? Bien, nosotros podemos ubicarnos en planta, ahí está, y a partir de aquí podemos ubicar sureste y el objeto regresa tal como estaba. Bien, además obtenemos por aquí los giros. Usted puede girar el objeto, ¿no? De esta forma, fíjate, ahí está, la forma de cómo lo necesita ver. Bien, es más, los objetos tienen dos formas de visualización: visualización en paralelo y en perspectiva. La visualización en paralelo es tal como ha sido diseñado el objeto. En cambio, en perspectiva es mediante el ojo humano. Cuando usted ve en un horizonte la forma de cómo se oculta, por ejemplo, una carretera, es de que si está más cerca de usted es ancho y cuando está mucho más lejos es angosto y desaparece en el horizonte. Ese tipo de vista se llama perspectiva. Pero si fuera paralelo, esa carretera sería pues uniforme, ¿no? Casi del mismo ancho. Son formas de visualizar los objetos, en paralelo o en perspectiva. Usted podrá observar de alguna manera los pequeños cambios en la silla por la forma de visualización. Bien, entonces más adelante en otros diseños vamos a ir ahondando estos detalles. Ahora vamos a trabajar, paralelo y perspectiva. Lo vamos a dejar en perspectiva. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la barra de navegación. Aquí tenemos diversos elementos. Creo que desde los cursos anteriores ya conocemos el uso del pan, que es un comando que nos permite desplazar el objeto. En este caso ya en los diversos planos, haciendo uso de las 3 dimensiones. Bien, ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con el comando zoom, ¿no? Ahí usted puede observar el comando zoom. Inclusive al desplegar vamos a encontrar todavía más elementos zoom, por ejemplo zoom high, para ver todo el espacio de trabajo. Tenemos zoom dinámico, que nos permite trabajar ciertas áreas. Vamos a tener también, por ejemplo, alejar y acercar el objeto con zoom in, zoom out, o zoom object para seleccionar el objeto y mostrarlo más grande. Bien, son diversas formas de trabajar zoom en forma gráfica, o sencillamente ejecutas el comando Z, en la cual vas a mostrar diversas opciones que tiene. Vamos a cancelar. Luego tenemos una herramienta muy interesante llamado órbitas, la que trabajamos en 3D, que nos permite girar el objeto con mucha facilidad. Vayamos a órbita y ahí vamos a mover el objeto por la cual nosotros queremos observar los detalles. Fíjese usted, con mucha facilidad podemos mover y observar todos los pequeños detalles que pueda tener esta silla. Bien, ahí está. Y en caso que usted necesita reubicar el objeto, basta con presionar la rueda, lo llevamos a otro lugar y podemos seguir mostrando todavía todos los detalles. Bien. Ahora vamos a trabajar con otro comando similar, que es órbita libre, la cual nos da en este caso una circunferencia que nos va a guiar de alguna manera hacia dónde queremos mover.
e inclusive los 4 cuadrantes igual que nos permiten mover en ese sentido o al contrario dicho objeto. Esto sería órbita libre. Tenemos control basado en algunos puntos específicos de dicho objeto, o bien sencillamente mediante la circunferencia podemos girar este objeto para ver algunos detalles más. Bien, en todo caso, si usted necesita ver constantemente los detalles, vayamos a órbita continua y a medida que gira el objeto, ahora va a girar solo. Presionamos y si lo hacemos rápido, el objeto girará rápido. Y si lo hacemos bastante lento la presión, entonces el objeto va a girar con todo el espacio de trabajo de una forma lenta en el sentido que nosotros le hemos dado. Bien, eso sería la forma de cómo visualizar los detalles de los objetos 3D. Los objetos 3D, como decíamos, están organizados basado en vistas creadas los planos a partir de esas 3 dimensiones y podemos trabajar de diversas maneras. Bien, además, bueno, para terminar esto presionamos Enter o Escape. Vamos a ubicar acá herramientas 2D, es decir, nos va a salir aquí, como ustedes podrán notar, una herramienta dinámica del comando que nosotros queremos utilizar. Acabo de desplegar este icono y vamos a ver la que dice Full Navegación. Digamos quiero usar Zoom, entonces ahora acerco o alejo al objeto. Necesito, por ejemplo, trabajar Pan, igual Pan, entonces vamos a mover el objeto a donde lo queremos llevar. O en todo caso necesito trabajar órbita, presiono y empiezo a rotar el objeto de la manera que necesito observar. Bien, y existen otros comandos que más adelante nos serán de mucha utilidad. Lo cerramos en esta X y acabamos de terminar. Bien, sería la forma de cómo se trabajan los objetos en AutoCAD 3D. A continuación trabajaremos los tipos de objetos en AutoCAD 3D. Lo primero que tenemos son estructuras alámbricas. Son objetos que solo tienen bordes a nivel de líneas y arcos, pero no tienen fondo. Así que usted puede observar, por ejemplo, aquí estos diseños que están desarrollados basado en líneas, pero sin embargo son agujerados, no tiene cuerpo. Ese tipo de objetos se llama alámbrico, o en síntesis podemos decir objetos diseñados con comandos 2D, puede ser con líneas, arcos, rectángulos. Ese tipo de objetos se llaman objetos de estructura alámbrica. Además, también en AutoCAD 3D se trabaja con mallas y superficies. Las mallas y superficies son áreas que tienen cuerpo, no están agujeradas como el caso anterior. Si comparáramos en la vida real sería más o menos como una hoja de papel, que puede ser plana o en todo caso arrugada, es decir, tiene 2 dimensiones, longitud y ancho. Usted podrá observar aquí N y M. No tiene altura, es bastante delgada. Ese tipo de objetos se denominan mallas o superficies. Además, el AutoCAD trabaja la parte de sólidos. Los objetos sólidos son objetos que tienen bordes y tienen cuerpo. Si comparáramos en la vida real sería probablemente como un trozo de madera o sería similar, digamos, a una piedra que tiene en este caso información de contenido. Aquí usted podrá observar diversos ejemplos, digamos una pared tiene piezas mecánicas, la cual pues tiene cuerpo, tiene 3 dimensiones, longitud, ancho y altura. Si comparáramos con lo de la hoja sería superficie y el libro plegado de diversas hojas sería en este caso como un sólido. De esa manera podamos hacer la pequeña diferencia. Entonces, a lo largo del software de AutoCAD en 3D se va a trabajar con objetos de estructura alámbrica, se va a trabajar con mallas, se va a trabajar con superficies y se va a trabajar en este caso con sólidos. Bien,
Nosotros vamos a trasladarnos al AutoCAD para poder tal vez ver estos pequeños casos. Digamos, estamos aquí en el AutoCAD. Si quisiéramos trabajar con objetos de estructura alámbrica, bastaría con tomar, por ejemplo, la línea y empezamos a hacer los trazos tanto en 2D como en 3D. Bien, esto estaría en el plano XY, en la base, pero sin embargo puedo tomar yo esto de acá, activo el comando orto y puedo trabajar todavía cierta altura. Usted observa que ahí estoy en Z positivo, puedo hacer otro trazo y puedo cerrar. ¿Cómo sé que este último trazo que hice no está en el piso, sino diferente? Haré uso en este caso de órbita. A ver, vamos a ubicar órbita y usted podrá observar que ese trazo que hice está en la parte superior. Pero sin embargo son trazos de estructura alámbrica porque no tiene cuerpo, son vacíos, solamente tiene bordes. Si quisiéramos trabajar con otro tipo de objetos, tenemos acá mallas, tenemos aquí superficies. Vamos a ir a mallas, por ejemplo, voy a tocar una malla que me hice acá, Meshbox. Nos pide la primera esquina, la segunda esquina y luego que empecemos el trazo. Aquí usted podrá observar similar a un objeto cerrado, pero la información interna es vacía, por lo que vamos a tener acceso con formas de visualizar un objeto. Por el momento podría ser, digamos, esto de acá, y ahí puede observar usted una malla organizado en un conjunto de caras, se denomina de esa manera, la cual tiene muchos vértices a nivel de una cara que pueden ser más adelante modificadas. O en todo caso trabajaríamos con sólidos. Aquí aparece sólidos, también voy a tomar un box y a ver, se acaba de activar el comando y tomamos acá un sólido. Un sólido es un objeto normalmente que tiene bordes y tiene información de cuerpo. No es tanto como la malla, que tiene un conjunto de caras de un mismo lado o en un mismo plano, sino que en un mismo plano tiene una cara definida. Bien, este tipo de objetos podamos diferenciar tal vez con los estilos de visualización o con los tratamientos que vamos a dar más adelante con diversos comandos. Recordemos, aquí tenemos objetos de estructura alámbrica, tenemos aquí objetos basados en caras con un conjunto de vértices que se llaman mallas, y tenemos aquí un sólido. Si queremos trabajar superficies, serán objetos similares a las mallas, pero con un número menor, en este caso, de vértices en un solo plano, pero igual que solo tiene dimensiones de longitud y ancho, no tiene altura. Bien, entonces vayamos ahora a trabajar con los estilos de visualización que nos permite utilizar el AutoCAD. AutoCAD te brinda la posibilidad de mostrar un objeto mediante diversos estilos. Para ello vayamos a Home, a la vista View, y en esta parte, fíjese usted, vamos a encontrar más o menos unas 10 formas de ver un objeto. Aquí podrá mostrar la imagen Wireframe 2D en la parte de 2 dimensiones, acá conceptual, ocultos, hidden, realista, diversas formas de ver un objeto. Vamos a repasarlo a continuación, ubicando en este caso la posición. Vayamos a Home y aquí en la parte de vistas, en el grupo vistas, vamos a encontrar las formas de visualizar un objeto. Si le ponemos 2D Wireframe, normalmente se va a trasladar al entorno 2D. Ustedes fíjense en el icono del sistema de coordenadas, ya no aparece de colores, es un poco muy diferente. Y además, ya sean sólidos, ya sean mallas, superficies o estructura alámbrica, a todos les muestra como objetos de estructura alámbrica. Vayamos ahora a conceptual. Es una forma de visualizar un poco diferente, haciendo uso de luz natural que tiene el AutoCAD, enfocado de un lado. Fíjese usted, tanto el sólido como la malla parecen similares, pero en el fondo esta malla no tiene información interna, es vacío.
es como si fuera una caja armada de papel, algo similar, ¿no? En la parte interna está vacío, cosa que no sucede con este sólido. Veremos más adelante demostrado con otros comandos para ver si eso es cierto. Y en el caso de objeto de estructura alámbrica propiamente dicho, jamás se va a mostrar la información de fondo porque no tiene, es agujerado. Bien, tenemos acá ocultos, mostrar objetos 3D solo con los vértices que se visualizan de la parte donde estamos observando y las otras que están detrás sencillamente quedan ocultas. Tenemos aquí por ejemplo realista, cuando nosotros una vez ya hemos terminado el modelado y necesitamos acercar a que sea lo más real posible, vamos a hacer uso de materiales y luces. Entonces este tipo de vista hará uso precisamente de los materiales, de las luces que se está aplicando a dicho objeto sin la necesidad de renderizado. Tenemos también por ejemplo shaded más o menos como un sólido, haciendo uso de, en este caso, de colores un poco activos, mucho más que los anteriores. Tenemos sólidos con lados, con vistas. Usted podrá notar acá sí la diferencia un poco de que el sólido en un plano tiene una sola cara, como esta, y aquí no. Aquí en la malla tenemos 4 caras dibujados en un solo plano. Y podemos observar también que la silla no está dibujado con sólidos, sino con mallas. Acá podrá usted observar todas las divisiones de los cuadros, del respaldar y del asiento de la silla. Bien, tenemos en este caso de color gris, sólidos de color gris, y tenemos también la forma de visualizar a mano alzada, sketch. Fíjate cómo sería más o menos los trazos a mano alzada de dicho objeto, de dichos diseños. Y tenemos también estructura alámbrica conservando el espacio 3D, wireframe. Ahí están los iconos del sistema de coordenadas, se acaba de reactivar. Todo el fondo está tal como es 3 dimensiones, pero los objetos se observan a nivel de estructura alámbrica, sin relleno. No es que se haya convertido a estructura alámbrica, sino es una forma de visualizar los vértices y las aristas nada más, sin la necesidad de observar el relleno. Y tenemos aquí otro que es el X-Ray, es un sistema que permite mostrar con un grado de transparencia a los objetos si configuramos en la parte de materiales. En este caso no la hemos utilizado todavía ese tema, la cual viene en la parte final del curso. Si usted necesita más detalles sobre los casos, podrá encontrar aquí. 2D wireframe se muestra como objetos alámbricos en el espacio 2D. Conceptual muestra el objeto con sombreado suave y estilo de Karagoch, es una tecnología que usa un poco de luces. Hayden muestra los objetos utilizando la presión de alambre y de líneas que reflejan ocultas las caras posteriores, no se ven, usted recordará. Realista hace uso de materiales, de luces, tal como quedaría en forma realista el objeto. Y la parte de Shaded muestra utilizando sombreado suave, Shaded con lados, la que muestra con las aristas. Y acá de color grises o monocromático, sketch a mano alzada, wireframe, en este caso trazos alámbricos en el espacio 3D, esto de acá es en el espacio 2D, y el X-Ray muestra los objetos con transparencia parcial en la parte de materiales. Bien, entonces son las formas de visualizar un objeto en 3D. Lo normal es que podamos trabajar, digamos, en conceptual, o va a haber casos en que necesita añadir detalles a estos objetos, entonces será necesario ver las aristas, por lo que puede poner wireframe o 2D wireframe. Entonces aquí vemos, y a manera de ejemplo yo puedo agregar, digamos, una línea, decirle necesito de esta esquina a la otra esquina, cosa que cuando está en otro estilo de visualización no me hubiera sido tan sencillo, porque no se visualiza tan bien los detalles, pero si le pongo en wireframe me da la posibilidad de ubicar los vértices y las aristas con mucha claridad. Lo mismo puedo seguir trabajando y decirle, sabes, quiero usar el punto medio, y
vamos a ubicar el otro punto medio tal vez de esta línea, y así podemos ir agregando diversos detalles en esa cara. Fíjese usted, acabo de agregar dos líneas gracias a la visualización a nivel de wireframe, que me permite ver los vértices y las aristas de dicho objeto. En esta sección entonces repasamos los tipos de objetos y las formas de visualizar un objeto, la cual se llama estilos de visualización. A continuación vamos a ver sistema de coordenadas en 3D, para lo cual tenemos sistema de coordenadas cartesianas, sistema de coordenadas cilíndricas y sistema de coordenadas esféricas. En cada uno de los casos tenemos la parte absoluta y la parte relativa, tal como se muestra en esta parte. Iniciamos nuestro trabajo revisando sistema de coordenadas cartesianas en 3D. Los sistemas de coordenadas son la forma de cómo se ubica un punto en el plano, en este caso haciendo uso de los ejes X, Y y Z. Si hablamos de sistema de coordenadas cartesianas, para ubicar un punto en el plano necesitamos dar cuánto avanza en el eje X, cuánto avanza en el eje Y y cuánto avanza en el eje Z. Eso sería la forma de ubicar un punto en el plano. Imaginemos, por ejemplo, en esta imagen que aquí tenemos los tres ejes y en esta parte tenemos el origen del sistema de coordenada universal del AutoCAD. A partir de este punto nos dice en este dato que avanzamos 3 unidades en X, 1, 2, 3, y proyectamos 2 unidades en Y hacia atrás, 1, 2, la intersección de los dos ubicamos en esta parte. A partir de ahí avanzamos 5 unidades en Z, 1, 2, 3, 4, 5, acá tenemos 5 unidades en Z, y proyectamos esa altura y ubicamos el punto. En este caso el punto sería esto de acá. Eso es el punto que hemos ubicado con esta coordenada que le hemos dado cuánto avanza en X, cuánto avanza en Y, cuánto avanza en Z. Ojo, desde el origen del sistema de coordenadas universal. Si desde ahí avanza estos valores, entonces se conoce como sistema de coordenadas cartesianas absolutas, que lo damos los 3. En cambio, si avanza desde el punto anterior dibujado, es decir, desde esto puede avanzar un nuevo trazo, se pone arroba para decirle todos los cálculos usted lo va a hacer desde el punto anterior. Igual le damos X, Y y Z. A manera de ejemplo, nosotros tenemos aquí dos trazos. Esto nos indica que vamos a iniciar en la coordenada universal, que es 0,0,0, y a partir de ahí vamos a ir haciendo todos los avances respectivos para dibujar este cubo. O sencillamente ubicamos el otro objeto con un punto que nosotros podamos decidir y a partir de ahí le podemos dar los valores que deseamos. Bien, trabajaremos entonces con el primer caso, con estos valores, para lo cual vamos a compartir nuestro espacio de esta manera y vamos a empezar a trabajar. Bien, vamos a ubicar un nuevo archivo en el AutoCAD. Le decimos archivo nuevo y vamos a trabajar con la plantilla 3D, que en este caso sería Cadizo 3D. Ya estamos en un nuevo espacio de trabajo. Bien, una vez que estamos ubicados acá, vamos a empezar los trazos, en este caso de objetos alámbricos, porque se trata de trabajar con líneas y tiene el espacio agujerado. Por lo que tomamos línea y nos dice aquí que tenemos que empezar en los 3 ceros, para lo cual le damos 0,0,0. Recuerda que el primer 0 es X, el segundo es Y, el tercero es Z. Al presionar Enter, automáticamente acaba de detectar el origen, en este caso del sistema. Luego vamos a ir para el lado derecho, nos dice que le damos 1,0,0. El 1 representa X, el otro Y, el otro Z. Presionamos Enter y se acaba de hacer el trazo. Y de esa manera vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a ir para el fondo 1,10,
y el otro valor 0,1,0, y ya tenemos en este caso hasta aquí. Si queremos cerrar el objeto en planta, tendría que darle close y ya hemos cerrado. No notamos, pero vamos a usar el comando Z, luego le decimos la E de extend y esto sería el objeto trazado. Bien, nosotros estamos observando de otro lado el objeto, pero podemos hacer uso, como ya veníamos trabajando hace poco, las formas de visualizar los objetos. Vamos a ver, por ejemplo, en View le vamos a decir el objeto se va a ver desde este ángulo. Ahora sí aparece más o menos tal como aparece en este gráfico, ¿no? Fíjate, X hacia este lado, Z hacia arriba y hacia el fondo. Vamos a coger nuevamente línea, reiniciamos nuestro trabajo en esta parte y le diremos que hacia arriba nos dice 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Y acabamos de tener el otro 1 en cada eje. Y vayamos a dibujar ahora este punto 1,0,1 y ahora cogemos esta coordenada 0,0,1 y sencillamente cerramos. Y ahora puedo ejecutar líneas nuevamente y cerrar uniendo, en este caso, los vértices. De esta forma cerramos el objeto. Ahí está, cogemos órbita y podemos mover, y fíjese usted, ahí tenemos el objeto en 3D, pero es un objeto de estructura alámbrica, es decir, está organizado basado en líneas nada más. Cualquier estilo de visualización que usted puede utilizar, el objeto se va a ver de la misma manera. Fíjese, conceptual, o puede usar 3D wireframe, en cualquiera de los casos mostrará de la misma manera. Hemos dibujado un pequeño cubo haciendo uso del sistema de coordenadas cartesianas absolutas, es decir, todos los cálculos de los valores que hemos ingresado se hizo desde el origen, en este caso de nuestro sistema. Vayamos ahora a trabajar el mismo objeto, pero desde otro punto y mediante el uso del sistema de coordenadas cartesianas relativas, haciendo uso de arroba, para lo cual ejecutamos línea. A ver, vayamos primero a ubicar el objeto donde estábamos trabajando. Esto es el objeto, lo dejamos posicionado. Ya, ahora trabajemos aquí, línea, y vamos a empezar en esta parte. Si quiero llegar aquí, le diré arroba. Con este arroba le estoy diciendo que lo calcula desde el punto anterior. Le vamos a decir que en X avanza 1, en Y 0, en Z 0. Entonces se hizo el trazo hacia esta parte. Si quisiera que avance al fondo, bastaría con decirle arroba. En X no avanzas nada, en Y avanza 1 y en Z no avances nada, mientras estoy en la parte inferior. Y si quiero regresar a esta parte, tendría que decirle en X tienes que regresar, es decir, menos 1, en Y 0, en Z 0. Y ahora tendría que cerrar el objeto. Bien, eso sería trabajando con el sistema de coordenadas cartesianas relativo. Lo mismo tendría que hacer hacia arriba. Ubicamos esto de acá y le vamos a decir en X no avanzas nada, en Y no avanzas nada y en Z sube hacia arriba una unidad. Y si quiero avanzar hacia el lado derecho, tendría que decirle arroba para calcular desde el punto anterior. En X avanza 1, en Y nada, en Z nada. Y si quiero venir a este lado, tengo que regresar en Y. Así que le diremos arroba 0 en X menos 1 en Y, 0 en Z. Bien, y si quiero venir a este lado, tendré que regresar en X. Tendríamos que decirle arroba menos 1, 0, 0. Y lo volvemos a cerrar.
y con otras líneas podemos unir, en este caso, las esquinas de esta manera, y ahora tenemos el mismo objeto desarrollado, en este caso con datos diferentes, haciendo uso del sistema de coordenadas cartesianas absolutas o relativas. Sin embargo, como usted ya ha aprendido a utilizar los comandos en 2D y el entorno 2D, e inclusive ha aprendido a utilizar estas herramientas de la parte inferior, podemos dibujar este objeto sin la necesidad de utilizar sistema de coordenadas, haciendo uso nada más de algunas herramientas que mostramos acá. Vamos a proceder entonces, línea, cogemos un punto cualquiera y vamos a utilizar orto para que nos indique trazos horizontal o vertical. Le decimos, venimos a este lado una unidad, vaya hacia el fondo otra unidad, regresamos una unidad y luego lo cerramos. De esa manera, de forma rápida, pude yo haber dibujado la parte inferior. Cogemos otra línea, nos ubicamos acá y lo vayamos hacia arriba. En ese momento nos indica que orto está avanzando en el eje positivo de Z, así nos indica el mensaje. Le decimos una unidad y a partir de ahí vayamos en X otra unidad, regresamos una unidad, vayamos para este lado otra unidad y cerramos. Uy, caramba, hemos empezado en la parte inferior, no debimos haber cerrado. En todo caso, vamos a repetir el trazo. Línea, en Z positivo una unidad, vayamos hacia el fondo en X otra unidad, regresamos en Y, regresamos en X y le vamos a decir acá otro clic. Así debió ser. Luego cogemos nuevamente línea y vamos a unir los vértices, tal como usted podrá mostrar con mucha facilidad. Hemos dibujado el mismo objeto por tres métodos. El primero, sistema de coordenadas cartesianas absoluto, el segundo relativo y el tercero sencillamente con las herramientas del AutoCAD que aprendimos en el AutoCAD básico. Podemos en este caso visualizar, a ver, y decirle de que si son objetos en tres dimensiones, y ahí usted podrá mostrar si son objetos que están en tres dimensiones. Los tres objetos tienen altura, fíjate, está a lo largo de Z. Bien, vamos a pasar a continuación a trabajar otro de los sistemas de coordenadas. Bueno, tarea de ustedes trabajar este sistema mediante sistema de coordenadas cartesianas relativos. Vayamos ahora al sistema de coordenadas cilíndricas. ¿En qué consisten? La forma de ubicar un punto con este sistema es de que usted primero le va a dar una distancia que va a avanzar, luego le va a dar un ángulo que parte de X hacia Y en el plano XY, y luego dibujado ese trazo le va a dar otra distancia que avanza en Z, y eso sería el trazo resultante. Aquí tenemos el dato, ¿no? Acá debe decir distancia, luego el ángulo en XY, o sea, partiendo de X hacia Y, y luego Z, una distancia Z, ¿no? La altura, y al final esto es el punto trazado, y la distancia o la longitud trazada sería esto de acá. Si usted trabaja con datos normales, todo cálculo será desde el origen del sistema de AutoCAD. En caso que trabajara con el dato de arroba, significa que estos datos van a ser calculados desde el punto anterior dibujado. Aquí tenemos un ejemplo. La distancia 1 es de 5 unidades a un ángulo de 30 grados a partir de X hacia Y. El punto ubicado sería esto de acá. Luego, este punto va a ser elevado el valor de Z, 6 unidades hacia arriba. Entonces, en realidad, el punto final ubicado es esto de acá, y el trazo realizado sería esta inclinada de aquí. Podemos comprobarlo. Aquí tenemos la explicación del primer caso. Dice, en la ilustración anterior, 5 unidades a 30 grados, 6 unidades en Z, indica 5 unidades desde el origen del sistema de coordenadas actual, 30 grados desde el eje X hacia Y, y 6 unidades a lo largo de Z. Vayamos entonces a trazar en el AutoCAD
nosotros vamos a trabajar, a ver, con línea, ubicamos un punto. Voy a desactivar orto. Primero voy a hacer un trazo de 5 unidades. Pero le vamos a poner arroba para que todo cálculo sea desde este punto. Arroba, le decimos 5 unidades al ángulo 0. Este es un sistema polar de 2D. Entonces esto sería un trazo en 0 grados, es decir, paralelo al eje X, para darnos cuenta mejor. Ahora, aquí vamos a hacer el trazo utilizando el sistema de coordenadas. Línea, ubicamos acá, voy a trazar 4 unidades, pero hacemos con arroba 4 unidades a un ángulo de 30 grados y que ese punto se eleve en Z 2 unidades. Recordemos entonces 4 unidades se va a trazar inclinado 30 grados, ubicado ese punto se va a desplazar 2 unidades en Z. Presionamos Enter y otro Enter. El punto real ubicado sería esto de acá, pero vamos a comprobar cuánto de longitud tiene y cómo se ha comportado en este caso los datos. Para ello usamos el comando distancia, dist, primer punto y segundo punto. Nos dice la distancia es 4.47. Usted dirá, pero no era el dato que yo le di. No, el dato que usted le ha dado es en realidad en el plano XY. Ese punto ubicado ha sido trasladado 2 unidades y es ahí que ha cambiado la longitud. Acá nos dice delta Y avanzó 2 hacia el fondo, delta Z avanzó 2, es decir, el punto ubicado se trasladó 2 unidades hacia arriba, a un ángulo en el plano XY de 30 grados. A partir de este eje, que es paralelo al X, se ha trasladado 30 grados hacia el fondo, y de ahí se ha trasladado 2 unidades arriba, y eso sería el trazo. Vamos a ubicar acá órbita y podemos observar que el punto final no está en el piso, sino está, fíjate, hacia arriba. Usted puede comprobar esto de la siguiente manera. Le vamos a decir, a ver, línea desde este punto, arroba 3 unidades a un ángulo de 30 grados. Esto estaríamos en el piso mediante el sistema de coordenadas polares. Y de aquí en Z avanzó 2 unidades. Eso es lo que decía, me parece. O era diferente los datos, a ver. No, era 4 unidades. Estamos mal, ¿recuerda? 4 unidades en el piso a un ángulo de 30 grados. Entonces, es de esta manera. Línea, 4 unidades a un ángulo de 30 grados. Ahí lo tenemos. Y de aquí avanzó 2 unidades en Z. Yo puedo tomar orto inclusive y decirle avánzame 2 unidades, en este caso en Z. Ahí tiene más Z y debe coincidir. A ver, fíjese, ahí está. Es decir, cuando le dijimos 4 unidades a un ángulo de 30, el primer punto ubicado fue esto de acá. Luego le dijimos avanza 2 unidades en Z. Al final el punto ubicado es esto y el trazo realizado es esto de acá. Eso sería la forma de cómo ubicar un punto mediante sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? Similar al sistema de coordenadas polares. Bien, y por último vamos a encontrar sistema de coordenadas esféricas. Para ubicar un punto, vayamos a los siguientes datos. Es decir, yo quiero dibujar esta longitud, digamos una longitud de 100 unidades. Entonces escribes primero la distancia, luego escribimos el ángulo que avanza desde el plano XY, fíjate, el ángulo 1, y luego ubicado ese punto nos trasladamos un ángulo hacia Z, el ángulo 2. Aquí puede usted encontrar un pequeño detalle. Dice, va a dibujar una línea de 8 unidades, pero que esta línea de 8 unidades finalice en inclinado 30 grados en XY y luego inclinado 30 grados en Z. Ahí debe terminar este punto de acá. Y el otro punto me dice que era una longitud de 5 unidades, que está inclinado en XY 45 grados y desde ahí
hacia Z 15 grados. Entonces podemos trabajar en AutoCAD y hacer las pruebas respectivas. Para lo cual vamos a coger línea, ubico, igual voy a dibujar paralelo a X para tener una referencia, le vamos a poner 5 unidades. Esto es una línea paralelo, en este caso al eje X. Y desde aquí vamos a hacer los trazos. Primero ubico el origen, desde aquí le decimos arroba, desde ese punto vamos a dibujar 2 unidades a un ángulo de 30 grados desde X y nuevamente a un ángulo, digamos, de 60 grados desde XY hacia Z. Al presionar Enter, esto es el trazo. Voy a comprobar mediante dist. Cojo el primer punto, luego el punto 2 y usted podrá observar, la longitud trazada es 2 unidades, es decir, lo que ingresamos, no como el caso anterior, sino eso es la longitud que se dibuja. Ese punto final está ubicado, nos dice acá, a 30 grados del plano XY y a 60 grados hacia Z. Dice, ángulo desde el plano XY hacia Z, 60 grados. Eso es lo que tiene en realidad las inclinaciones este punto. De igual manera, usted podrá observar que está, fíjate, en la parte superior, no está en el piso la culminación de ese punto. Este sistema de coordenadas es necesario que usted lo conozca porque cuando los objetos se complican o cuando quiere lograr algunos puntos cuyas longitudes sean desconocidas o obedecen a fórmulas, entonces le va a ser muy necesario conocer estos detalles. Para eso revisamos estos 3 sistemas de coordenadas que utiliza el AutoCAD 3D, pero sin embargo, si son trazos simples, comunes, bastará trabajar probablemente con las herramientas que tiene en la barra de estado o sencillamente manejando las vistas tal como veníamos trabajando en esta parte, ¿no? Bien, hasta aquí es la parte de la sesión 1. Primero trabajamos la comprensión, primero debemos entender la comprensión del modelamiento en 3D. Necesitamos, si fueran proyectos reales, primero los planos en 2D, por lo general. Luego necesitamos entender de que estamos trabajando en 3 ejes, X, Y, Z, las cuales crean ya no solo el plano XY, sino más planos. Luego necesitamos saber que los objetos tienen ya no 2 dimensiones, sino 3, longitud, ancho y altura. Y además sabemos que para lograr un modelado necesitamos comandos adicionales que aprendimos en el curso anterior, que puede ser logrado mediante el uso de sólidos, el uso de mallas o el uso de superficies, complementado con objetos alámbricos aprendidos en 2D, que son las líneas, los arcos, los círculos, y para que el objeto modelado quede tal como debiera ser en lo real, pues vamos a hacer uso de fotorrealismo que veremos en sesiones posteriores. Hasta aquí la sesión 1, los invitamos a seguir viendo las otras clases. Muchísimas gracias.